Hola, buenas tardes y bienvenidos al tercer capítulo del podcast Páginas y Letras. Yo soy Lucía Ortiz y hoy empezamos una serie de programas sobre el reto Gilmore. Comencemos. Las chicas Gilmore es una serie que se estrenó en el 2000 y tiene un total de 7 temporadas. Yo la calificaría para un público adolescente, incluso para verla en familia. La serie es un recorrido que hace una madre y su hija hasta que esta última estudia en una universidad de prestigio en Estados Unidos. Tienen ciertos tonos humorísticos que la hacen muy entretenida y la recomiendo en este programa, ya que la protagonista menciona cientos de libros, literalmente. Como os lo habéis podido imaginar, este reto es literario y consiste en leer la totalidad de los libros que aparecen en la serie. Yo me propongo ir leyendo estos libros e ir haciendo una reseña de ellos por bloques. Ya me contaréis si os gusta la idea. Haciendo una revisión de este listado, que está entre los 338 y los 394 libros, que he visto que ha publicado el blog de Vero Dragonfly, voy a reseñar los que yo ya he leído, dando como siempre mi sincera opinión de cada uno de ellos. Antes de empezar, sobre la publicación del blog, me parece que ha hecho una recogida bastante completa y por eso os dejo su link en la descripción. Espero que os animéis a hacer este reto y que entréis a ojearlo. Empezaremos por Cumbres Borrascosas, que ya lo cité en el primer episodio. Es de Emily Bronte y cuando lo leí me encantó. Me encantó y me sorprendió pues, por cómo estaba descrito, porque tiene una característica muy especial este libro, que es que vas leyendo los capítulos y a lo largo de su narrativa ningún personaje te cae bien del todo. O sea, hay capítulos en los que vas a odiar sí o sí a algunos de los personajes, pues ya sea por su manera de ser, porque es odioso, por cómo actúa. Y en otros, sin embargo, al mismo personaje lo amas y te sientes correspondido, por así decirlo, te sientes representado. A mí me gusta mucho, después de leerme algún libro que tenga que ver con la literatura universal, buscar sobre él o sobre el autor. Recomiendo una página de YouTube que se llama, que es de la asociación Juan Marc, y allí suben charlas, coloquios, a veces sobre música clásica, pero tienen un montón suelen ser profesores universitarios, periodistas que, pues eso, dan su visión sobre autores, músicas, cualquier temática, construcción, arte, y es muy interesante. También tienen un montón de podcasts de historia, no son podcasts, capítulos, por así decirlo, y lo recomiendo. Yo lo que he dicho, cada vez que me leo un libro de literatura universal, en este caso, pues voy a cotillarlo para saber más sobre la obra que he leído, y en concreto Cumbres Borrascosas siempre lo voy a recomendar. Me gusta muchísimo, me lo volveré a leer, estoy segura. El siguiente libro que me he leído que tiene el listado es Canción de Navidad. Este me lo leí hace muchos años y para el colegio y me encantó. O sea, ya este es un clásico cinematográfico que cuando llega la Navidad pues te ponen alguna versión de esta película, o si lo habéis visto en algún teatro. Yo recomiendo el libro. Es un buen regalo para hacer en Navidad. Si no se lo ha leído la otra persona, o un regalo para ti. Si no te has leído este libro, pues cómpratelo para esos meses navideños y entras en esa sensación de frío. Todos sabemos, es el pasado, el presente, pasado y futuro. Es el fantasma. El fantasma del presente, pasado y futuro. Y esas enseñanzas que le dan al protagonista, como en todas las películas, es una persona tacaña, ruin, sin esa necesidad de cuidar a los suyos, y cómo cambia
y esa oportunidad cristiana de redención. Entonces, lo recomiendo obviamente, me gustó en su época y ya está, es un clásico que hay que leerse, hay que leerse sí o sí. Y yo me lo leí en Navidad, por eso os he recomendado que en esa estación, pues no es muy largo, no recuerdo como que fuese una lectura pesada, entonces en 2 semanitas si sois grandes lectores y si no, pues cogeroslo un mes antes. Y se me había olvidado mencionar al autor, que es Charles Dickens, así que nada, vamos a pasar ya al siguiente, que es El diario de Ana Frank. Este me lo he leído 2 veces. Una en la primera vez, pues también hace muchos años, yo estaba pues, en la ESO, para que nos hagamos una idea. Y cogí el libro y no me gustó. No me gustó porque, pues lo cogí así como sabiendo el entorno y la historia, pues como, no sé, con ánimo un poco morboso para saber de qué iba, los sentimientos de esta niña. Y bueno, pues no me gustó, es un diario. Luego me lo cogí en inglés y me gustó un poco más, sí que es verdad que era una versión más cortita. ¿Lo recomendaría? Pues a ver, si os interesa el entorno de esta pobre chica y lo que vivió, sus vivencias y os apetece pues conocer más, sí, pero si no, pues no es una novela. Entonces, obviamente, el diario de Ana Frank. Entonces, pues hay que cogerlo sabiendo lo que es. Y bueno, siempre recomiendo leer, así pues no puedo descartar ningún libro. Este que viene le tengo amor-odio. ¿Por qué? Porque yo sigo una chica, Charlotte, creo que se llama su cuenta de YouTube, no lo sé, que sube pues cosas sobre lectura, universidad, apuntes, organización, me gusta mucho. Os lo mencionaré en Instagram, compartiré su perfil. Y bueno, ella ama los escritos de Oscar Wilde. Yo, de momento, no tanto. Y cogí con muchas ganas porque me vi la película del retrato de Dorian Gray. Y la verdad es que es una historia increíble. Supongo que ya sabréis de qué va y si no ahora os lo cuento. Pero ¿qué pasó? En la película, es una película dura, es un libro duro, me pareció más ligero que lo que yo estaba leyendo y lo que estaba sintiendo. O sea, el libro es bueno porque retransmite la idea del autor, te hace tener pues esos sentimientos muy fuertes. Y yo lo pasé mal porque Dorian Gray, el protagonista, se vuelve una persona muy egoísta. Hombre, si no, no tendría jugo. Yo lo clasificaría como un libro de miedo porque yo pasé miedo y seguramente os guste. A muchas personas les gusta este autor. Yo no le he cerrado la puerta, tengo varios libros en espera de él y os lo recomiendo. Pues a ver, en este caso yo soy muy particular con los libros de miedo. Y ¿por qué? Porque me suelen dar miedo, pero tengo amigas que les encanta y sí que lo recomiendo. Seguramente hayáis visto ya la película, si no, os desvelo un poco de qué va. Empieza la historia con Dorian Gray cuando es joven, tiene una herencia y en una de aquellas hace una especie de pacto con el diablo, no de manera literal, y un compañero suyo dibuja un retrato. Y en ese retrato él se va convirtiendo poco a poco en una persona muy hedonista,
mala persona incluso, egoísta también, y ese retrato es el retrato de su alma. Entonces empieza siendo una persona buena, se deja influenciar. ¿Hasta qué punto una persona se deja influenciar? Pues bueno, se deja influenciar, es peor aún que sus malas influencias y se va corrompiendo. El retrato pues lleva esa corrupción del alma, se pudre y bueno, estoy segura que si os gustan, el libro no es muy grande, si os gustan las historias intensas, este es vuestro libro. Vamos a terrenos menos pantanosos, con Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, una historia muy bonita. Es uno de los libros en los que me arrepiento haberme visto la película, pero es que es casi imposible porque es muy famosa. Y bueno, me gustó el libro muchísimo. ¿Qué pasa? Que como me vi la película, pues los personajes yo los identificaba con esa filmación. Pero si no os habéis visto la película, correr a compraros el libro. Y Jane Austen es una escritora famosísima de la literatura inglesa. Entonces tiene muchas películas que se han hecho de sus libros. Cogeros cualquier otro título y nada, a disfrutar. Es una novela pues con un final feliz y con un amor muy sano, con unas enseñanzas pues que se pueden coger del libro y ahora que hay tanta polémica para los adolescentes y sus lecturas porque hay amores muy tóxicos, pues este es un buen libro para adolescentes, para personas adultas, para todo el mundo. Es lo que he dicho, un libro bonito. Entonces, os va a gustar cualquier libro de esta autora. Vamos con otro clásico, Romeo y Julieta. Es un teatro y se lee muy rápido. Y yo, a pesar de que pues está raído, porque Romeo y Julieta se ve en películas, en el instituto, en todos lados. Se come. Entonces, tengo que reconocer que cuando lo leí tiene algunos toques humorísticos y como se lee rápido, si no te lo has leído, o sea, porque el argumento lo conoce todo el mundo, pues si no te lo has leído, pues sí, recomiendo leerlo. No te va a desvelar nada nuevo, pero pues me comentas y si tú lo has leído, pues me comentas también si te hizo alguna parte gracia o solo a mí. Ahora vamos con mi autora revelación, que creo que también lo he comentado ya sobre esta autora, no lo sé. Es Emily Dickinson. Yo creo que se ha puesto un poco de moda o se puso de moda hace unos años porque no sé si sacaron una serie de ella o una película. Pues yo conocí a esta autora también por un conjunto de poemas de ella, un poemario, y me gustó mucho porque por primera vez leía unos poemas que no tenían rima ni estructura. Y no sé, me chocó, me chocó porque para mí la poesía era pues eso, rima y que te saliese un poema estructurado, sonoro, bonito. Y a mí en el colegio me encantaba pues eso, la métrica de los poemas, ir contándolos, saber si su rima era asonante, bueno, todo eso. Y bueno, fue para mí como un cambio de mentalidad esta poeta. Recomiendo leer poesía. Y ¿por qué? Porque si no sois muy lectores, pues la poesía se lee rápido, los teatros también.
Ya hablaré sobre ello en un próximo capítulo. Así que me gustó mucho esta autora, Emily Dickinson, apuntároslo. Vamos con un libro que me encantó. El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas. Por favor, decidme si os lo habéis leído. Este me lo pusieron en el colegio. No soy la única friki. Tengo otra amiga que también le encantó este libro. Y me lo voy a volver a leer. Solo cuando he hecho el listado, al ver el título y pensar en todo lo que disfruté de esta lectura, dije, me lo tengo que volver a leer. Así que muy recomendado. Coger la película que queráis, no va a tener nada que ver. Van a coger los nombres y ya está. Es una super novela y os va a encantar. Solo tengo que decir que os va a encantar. Espero que ya os hayáis leído. Y si no, pues nos lo volveremos a leer juntos. Vosotros os lo leéis por primera vez y yo lo repito, pero es que creo que me lo habré leído dos veces seguro. Seguro. Me encantó. No tengo nada más que decir. Continuemos para bingo. Ahora vamos con otro libro que yo creo que ya os lo he recomendado. Una habitación propia, de Virginia Woolf. Fue, como creo que ya os comuniqué, el primer ensayo que me leí. Y también fue el primer monólogo que fui a ver a un teatro. Y es que la autora Virginia Woolf es una autora por excelencia. O sea, sus novelas, sus historias, pues no os van a dejar igual. O sea, se ve que hay un trabajo detrás. En este caso, una habitación propia lo cogió de 2 charlas que dio, pues separado, y como gustaron mucho en su época, pues las recogió en un libro, les dio un poco de estructura narrativa y no os va a aburrir. Sí que es verdad, pues habla de las mujeres en la literatura, en este caso de por qué no habían tantas o hay tan poco ejemplo de ello. Y nada, pues os lo recomiendo como os recomendaría cualquier otro libro de esta autora. Os va a gustar mucho. Y comentarme si ya la conocíais o si habéis ido a ver alguna obra teatralizada de ella. Vamos con La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende. A este libro le tuve que dar 2 oportunidades. La primera me la pusieron obligatorio para los exámenes de acceso a la universidad en bachillerato y no me gustó, yo no sé si es porque me lo tuve que leer muy rápido, mucha información, no lo sé, pero es un libro que a mi madre le gustó muchísimo. Yo creo que lo clasificó como el mejor libro que había leído o de sus favoritos. Entonces, pues dije, venga, pues le voy a dar una oportunidad. Y se la di y enganchadísima. Es un libro que lo tienes que coger y te acompaña. Es duro, como es tan largo y habla sobre la historia de una familia, su evolución, pues bueno, hay partes que no son tan malas, otras que sí. Entonces, pues simplemente hay que disfrutarlo, disfrutar de las historias que cuentan y os va a gustar muchísimo. Si sois lectores consumados, que cogéis libros y los acabáis, pues os lo vais a leer de un tirón. Si por el contrario no sois muy buenos lectores, pues a lo mejor coger otras novelas de Isabel Allende más cortitas para saber más o menos pues si os gusta su manera de escribir y nada. Seguro que los que os habéis leído el libro
pues os ha encantado también, no os deja indiferente. Y este libro, La Casa de los Espíritus, si no me equivoco, es el primero que escribió esta autora feminista, entonces para ser el primero se coronó. Antes de continuar y finalizar el listado, comentar que en este reto aparecen libros como Ricito de Oro y los tres ositos de Aubin Grabowski. También tiene varios cuentos infantiles, entre comillas, de las princesas de los hermanos Grimm. Creo que aparece Rapunzel y Blancanieves. Y también Bambi, de Félix Salten. Para que veáis que no solo aparecen libros clásicos de literatura, sino también algunos infantiles, de cocina y así. Vale, vamos con otro. El Quijote de Cervantes. Tengo que confesar que no me lo he leído entero. Me he leído pues algunos cuentos, por así decirlo, algunos capítulos, sobre todo para el colegio. No tiene nada que ver, pero mi ballet preferido yo creo que es el Quijote y el Cascanueces. El Cascanueces más que el Quijote, pero si no os gusta mucho el ballet o si os gusta mucho el ballet, reconoceréis que el Quijote siempre es muy movido y muy divertido. Y nada, pues es de la literatura en castellano, pues yo diría que es el libro principal de narrativa. Comentar pues eso, que son está dividido como en capítulos, en cuentos, en narrativa, sí que tiene una continuidad, si no, no sería novela, pero en esa época estaba hecho pues para la narrativa oral, para leerlos y por eso me he leído algunos, ya sea para el colegio, por interés propio. Es que como se toca tantísimo este tema, este libro y este autor, pues es muy conocido. Yo pensaba que nadie se lo había leído entero, pero tengo una amiga que sí, que se lo ha leído entero. Yo no, es un libro muy extenso, pero pues mucho de él sí que conozco la historia y lo que ahí se escribe, entonces pues lo he contado. Vale, ahora vamos con un libro que me lo leí en inglés. En castellano es El extraño caso del señor Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson. Comentar, pues nada, es un clásico, si no lo conocéis es divertido, podéis sacar muchas referencias de él. Y bueno, esto es como un chiste, si conocéis a alguna persona con algún cambio de humor o con vuestra pareja o cualquier cosa, le puedes decir que pues no, a veces no sabes si eres Jekyll o Mr. Hyde, como bromita. Y nada, lo recomiendo, sí, es una lectura, bueno, para mí, no quiero ofender a nadie, a lo mejor para alguien es su libro preferido, para mí es como una lectura de paso, de entretenimiento, pues eso, cumple su función, es entretenida, os va a gustar y nada más que comentar de ella. Me quedarían 2 libros para acabar con el listado de los libros que yo ya me he leído. Entonces tenemos Drácula de Bram Stoker, que me pasa lo mismo que con Dorian Gray, con el retrato de Dorian Gray, que lo clasifico como historia de miedo. Y una buena historia de miedo porque me pega el susto, el malestar. Y muy bien redactado, si os habéis visto las películas, pues ya sabéis de lo que va. Hay algunas que son más parecidas al libro, otras que no. Pues es que es un personaje ya del imaginario popular, entonces pues recomendado. Pues sí, si os gustan las historias de miedo, pues ¿qué hacéis que no os habéis leído este libro? Y en el caso de que os lo hayáis leído, estoy seguro que coincidís conmigo. A mí se me pegó el miedo.
Y terminamos con El Cascanueces de Hoffman. Me lo leí estas navidades. Me apetecía coger un libro que tuviera que ver pues, con estas fechas y he regalado también este libro. Pues, como he comentado, me gusta, yo creo que mi ballet preferido, el del Cascanueces, y fue a raíz de él que dije, ¿de dónde ha salido el Cascanueces? Pues de un libro. Entonces me leí la historia. Es muy rara, es muy rara y nada, si llegan estas navidades entre el Cascanueces o Canción de Navidad, cogeros Canción de Navidad, que es menos raro, pero el Cascanueces, pues si os pasa como a mí que os interesaba saber un poco pues, el contexto del ballet, por ejemplo, pues sí, coger y leerlo. Ahora sí, estos han sido los libros que he leído de este listado enorme. Espero que os haya animado a leeros alguno. No olvidéis de comentarme por redes si así ha sido. Me podéis encontrar en Instagram como lucia_ortiz.01, al igual que en Threads, y en Wattpad como lucia_v_01. Como siempre, disfrutar de vuestra lectura. Un saludo y hasta la semana que viene.